La leyenda de la ciudad perdida de Zeta despierta una fascinación casi incontrolable, una curiosidad por la historia que se extiende por generaciones. Desde los antiguos exploradores hasta los entusiastas modernos, todos se sienten atraídos por este enigma de la historia que parece desafiar la realidad. ¿Qué tiene esta ciudad que promete tantas respuestas y, al mismo tiempo, esconde tantos secretos? La historia está llena de misterios, pero pocos son tan cautivadores como la incesante búsqueda de Zeta. Esta ciudad, envuelta en mitos, plantea una pregunta importante. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para descubrir lo desconocido? La fascinación humana por las ciudades perdidas no es nueva. Desde la infancia, nos han alimentado historias de tesoros escondidos y civilizaciones desaparecidas. Estas narrativas, llenas del misterio de la historia, moldean nuestra percepción del mundo y nos llevan a soñar con aventuras fuera de nuestro alcance. La ciudad perdida de Zeta es la encarnación de estos sueños, una promesa de algo más grande, algo que podría cambiar nuestra comprensión del pasado y el presente. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre Zeta? ¿Y qué se esconde todavía en las sombras del Amazonas, esperando ser descubierto? No olvides suscribirte al canal, dejar un me gusta y un comentario para más historias como esta. Percy Fawcett, un nombre que resuena a lo largo de la historia con una mezcla de admiración y misterio. Desde muy joven, Fawcett quedó cautivado por las historias de tierras inexploradas y secretos antiguos, que pronto se convirtieron en una obsesión por descubrir lo desconocido. Su inquebrantable determinación lo llevó a desafiar límites que pocos se atrevían a cruzar. ¿Pero qué llevó a Fawcett a creer tan profundamente en la existencia de la ciudad perdida de Zeta? ¿Era simplemente el deseo de formar parte de un gran enigma de la historia, o algo más profundo lo guiaba? Los primeros informes que llegaron a Fawcett alimentaron su curiosidad y su creencia en la existencia de Zeta. Mapas misteriosos y fragmentos de historias contadas por viajeros antiguos comenzaron a construir en su mente la imagen de una gran ciudad, escondida en algún lugar virgen del Amazonas. Cada detalle, cada nueva pieza de información, servía como pieza de un rompecabezas que Fawcett estaba decidido a resolver. Pero esta búsqueda no era solo de gloria o reconocimiento. Había una llama ardiente en Fawcett, una necesidad casi espiritual de descubrir la verdad. Con el paso del tiempo, la obsesión de Fawcett se volvió tan intensa que se alejó del mundo que conocía. La determinación que lo guiaba parecía inquebrantable y nada podía desviarlo de su objetivo. Fawcett viajó a través de tierras desconocidas, enfrentándose a peligros incalculables, todo en nombre de una búsqueda que para muchos parecía una locura. Pero para él era una misión de vida, algo que creía que estaba destinado a cumplir. La fascinación por Zeta lo consumió tanto que lo dejó todo atrás, incluida la seguridad y la comodidad de su familia. La determinación de Fawcett de encontrar la ciudad perdida de Zeta es un testimonio de la fuerza de voluntad humana cuando se guía por una creencia inquebrantable. Pero este viaje también planteó una pregunta: ¿hasta dónde vale la pena llegar en la búsqueda de respuestas? Fawcett estaba dispuesto a sacrificarlo todo por su misión, pero ¿qué encontró realmente en su búsqueda de la verdad? Esta es una pregunta que resuena a través de los tiempos, manteniendo viva la curiosidad sobre el enigma que intentó desentrañar. Y así, la historia de Fawcett se entrelaza con la leyenda misma de Zeta, creando un misterio que continúa intrigando hasta el día de hoy. Las primeras expediciones de Percy Fawcett en busca de la ciudad perdida de Zeta estuvieron marcadas por desafíos que pusieron a prueba su coraje y determinación. Adentrarse en la vasta e implacable selva amazónica fue como ingresar a un mundo desconocido, donde cada paso era un encuentro con lo desconocido. El misterio de la historia estaba ante él, pero el camino para desvelarlo estaba lleno de obstáculos. Con cada río cruzado, cada montaña escalada, Fawcett se enfrentaba no solo a la naturaleza salvaje, sino también a las dudas que surgían en su mente sobre la existencia de Zeta. La selva amazónica, con su inmensidad y complejidad, ha demostrado ser un adversario formidable. Los animales salvajes, las enfermedades tropicales y la densa vegetación fueron solo algunas de las constantes amenazas que acompañaron a Fawcett y su equipo. Pero el explorador estaba preparado para afrontar estos peligros, creyendo firmemente que cada dificultad superada lo acercaba más a su objetivo. Los descubrimientos iniciales, aunque modestos,
alimentaron la esperanza de que la ciudad perdida de Zeta no fuera solo un mito, sino una realidad oculta, esperando ser revelada. Sin embargo, la frustración también formó parte de estas primeras expediciones. Con cada pista que resultaba ser un callejón sin salida, Fawcett sentía el peso de las expectativas que se había creado. El enigma de la historia parecía escaparse de sus dedos, siempre un poco más lejos de lo que esperaba, pero incluso ante la adversidad, Fawcett no se rindió. Para él, cada fracaso era una oportunidad de aprendizaje, un paso necesario en el largo viaje hacia lo desconocido. Estas primeras expediciones sirvieron para moldear el carácter de Fawcett y cimentar su determinación. Sabía que el camino hacia Zeta no sería fácil, pero estaba dispuesto a seguir adelante, sin importar el costo. Y así, cada nuevo intento fue una renovación de su promesa de encontrar la ciudad mítica, de desentrañar el misterio de la historia que lo consumía. La búsqueda de Zeta apenas comenzaba, y Fawcett estaba decidido a continuar, sin importar los desafíos que enfrentara. El Amazonas, con sus vastos y misteriosos bosques, también alberga culturas indígenas ricas en sabiduría y tradición. Para Percy Fawcett, comprender a estos pueblos era fundamental para desentrañar el misterio de la historia que rodeaba a la ciudad perdida de Zeta. Los indígenas, con sus conocimientos ancestrales, poseían secretos que podrían ser la clave para encontrar a Zeta. Sus leyendas, transmitidas desde de generación en generación, hablaban de antiguas ciudades escondidas en lo profundo del bosque, lugares que pocos se atrevían a visitar y que guardaban misterios insondables. El respeto de Fawcett por las culturas locales lo distinguió de muchos exploradores de su época. No vio a los indígenas como obstáculos, sino como aliados en su viaje. Fawcett sabía que para desbloquear el enigma de la historia de la ciudad perdida de Zeta, necesitaría ganarse la confianza de estas comunidades. Aprendió a escuchar sus historias, a interpretar sus señales y a valorar el conocimiento que tenían sobre el bosque y sus secretos. Esta relación, basada en el respeto mutuo, fue crucial para el progreso de sus expediciones. Los secretos guardados por los pueblos indígenas no eran solo mitos, sino fragmentos de una historia real, arraigada en la geografía y la espiritualidad de la Amazonia. Fawcett comprendió que estos secretos, a menudo susurrados en las noches oscuras del bosque, eran pistas vitales para su búsqueda. Las leyendas de ciudades doradas y civilizaciones perdidas no eran meras fantasías, contenían verdades ocultas que solo aquellos en sintonía con la tierra podían descubrir. Y así, Fawcett profundizó aún más en las tradiciones indígenas, buscando conexiones que pudieran guiarlo hasta Zeta. La relación entre Fawcett y las culturas indígenas es un poderoso recordatorio de que el verdadero conocimiento a menudo se esconde donde menos lo esperamos. En el silencio del bosque, en las historias contadas alrededor de una fogata, estaban las claves del misterio que tanto anhelaba resolver. Pero Fawcett sabía que estos secretos no serían revelados fácilmente. Requeriría paciencia, confianza y, sobre todo, respeto. El viaje a Zeta estaba intrínsecamente ligado al respeto por la sabiduría de las personas que albergaba el bosque, y esta comprensión abriría puertas que de otro modo permanecerían cerradas. La Carta 512 es uno de los documentos más intrigantes y controvertidos en la búsqueda de la ciudad perdida de Zeta. Descubierta en el siglo XVIII, esta carta detalla las aventuras de bandeirantes que supuestamente encontraron una ciudad llena de riquezas en medio de la selva brasileña. Para Percy Fawcett, este fue un hallazgo valioso, un posible mapa del tesoro que estaba buscando. La carta describía con fascinante detalle las ruinas de una antigua civilización, perdida en el corazón del Amazonas. Pero lo que hizo que este documento fuera tan especial fue el hecho de que no solo señalaba la existencia de Zeta, sino que también llevaba el peso de una historia que parecía demasiado real para ser solo una leyenda. El contenido de la Carta 512 alimentó las esperanzas de Fawcett de que la ciudad perdida de Zeta realmente existiera. Las descripciones de altos muros, enigmáticas estatuas y calles pavimentadas con piedras preciosas eran como una promesa de que su búsqueda no sería en vano. Sin embargo, la veracidad del documento siempre ha estado sujeta a controversia. Muchos se preguntaron si la carta era solo una de las muchas falsificaciones que circulaban en ese momento. Pero para Fawcett,
Cada palabra escrita allí fue un incentivo adicional para continuar su viaje. Creía que si había una verdad oculta en la historia, la Carta 512 era la clave para desbloquearla. No se puede subestimar la importancia de la Carta 512 en las expediciones de Fawcett. Representaba un vínculo directo con el pasado, un hilo conductor que lo vinculaba a la historia de los bandeirantes y a sus propias ambiciones. Fawcett analizó cada detalle, cada palabra, buscando pistas que pudieran guiarlo a través de la densa selva amazónica hasta los restos de aquella mítica ciudad. La carta se convirtió en un símbolo de esperanza, pero también de misterio e incertidumbre. Entonces, si la ciudad descrita realmente existiera, ¿dónde estaría ahora, después de tanto tiempo y tantas transformaciones en el paisaje forestal? Sin embargo, como todo buen enigma de la historia, la Carta 512 dejó tantas preguntas como respuestas. ¿Podría ser esta carta un mapa confiable o simplemente una ilusión? Y si fuera cierto, ¿por qué nadie lo encontró después de los bandeirantes? Estas preguntas persiguieron a Fawcett durante toda su vida, manteniendo viva su determinación, pero también su sentido de urgencia. Porque con cada nueva pista que surgía, el misterio parecía profundizarse, empujándolo más allá en el peligroso viaje a través de la ciudad perdida de Zeta. Los bandeirantes, exploradores y pioneros del Brasil colonial, jugaron un papel crucial en la formación de las leyendas que rodean la ciudad perdida de Zeta. Sus expediciones, motivadas por la búsqueda de riquezas y tierras, quedaron registradas en informes que abarcaron los siglos, llevando consigo ellos un misterio de la historia que continúa fascinando hasta el día de hoy. Entre las muchas historias contadas, algunas hablaban de ciudades doradas escondidas en lo profundo de la jungla, lugares de inmensa riqueza y peligros incalculables. Para Percy Fawcett, estos relatos eran más que simples historias antiguas. Había posibles pistas sobre la existencia de Zeta. Las primeras expediciones de los bandeirantes abrieron caminos a través de regiones inexploradas, revelando al mundo europeo la inmensidad y complejidad del interior de Brasil. Durante sus viajes, los bandeirantes se encontraron con pueblos indígenas y escucharon sus leyendas sobre ciudades perdidas. Estos encuentros generaron historias que, transmitidas de generación en generación, adquirieron un tono casi mítico. Para Fawcett, estos informes no eran solo fantasías, sino evidencia de que algo grande y desconocido estaba esperando ser descubierto. Cada fragmento de información, cada relato de una ciudad escondida, alimentaba su deseo de explorar lo desconocido. Las leyendas transmitidas por los bandeirantes no fueron unánimes, pero una cosa era cierta: todos compartían la idea de una civilización avanzada, desaparecida en el tiempo, pero cuyas huellas aún podían encontrarse. Para Fawcett, estas leyendas eran como piezas de un rompecabezas que estaba decidido a armar. Creía que si podía seguir los pasos de los bandeirantes e interpretar correctamente los relatos que dejaron, encontraría la ciudad perdida de Zeta. Estos relatos se convirtieron en una parte integral de su misión, guiándolo a través de la densa y peligrosa selva amazónica. La conexión entre los bandeirantes y Fawcett trasciende el tiempo, uniendo a exploradores de diferentes épocas en una misma búsqueda de respuestas. Para Fawcett, los relatos de los exploradores eran más que simples historias de aventuras. Eran una puerta de entrada al pasado, un vínculo entre el mundo antiguo y su propio viaje. Y así, guiado por estas historias, continuó su incansable búsqueda de la ciudad perdida de Zeta, esperando que, siguiendo los pasos de quienes le precedieron, finalmente revelaría el gran enigma de la historia que tanto lo había intrigado. La desaparición de Percy Fawcett es uno de los mayores misterios de la historia moderna, envuelto en teorías, especulaciones y mucha incertidumbre. En 1925, Fawcett emprendió su última y más ambiciosa expedición en busca de la ciudad perdida de Zeta, acompañado por su hijo Jack y su amigo Raleigh Grimmel. Con la determinación que siempre lo ha caracterizado, se adentró en la selva amazónica, creyendo estar más cerca que nunca de desentrañar el gran enigma de la historia que lo perseguía. Sin embargo, tras las últimas comunicaciones enviadas, Fawcett y su grupo desaparecieron sin dejar rastro, creando un misterio que continúa hasta el día de hoy. La última expedición de Fawcett
fue cuidadosamente planificada, pero ni siquiera eso fue suficiente para evitar el trágico desenlace. Después de meses sin noticias, comenzaron a surgir especulaciones sobre qué pudo haber pasado con el explorador y sus compañeros. Las teorías eran muchas. Algunos creían que Fawcett había sido asesinado por tribus hostiles, mientras que otros especulaban que había sucumbido a los peligros naturales del bosque. Incluso hubo quienes sugirieron que había encontrado a Zeta y decidió permanecer allí, aislado del mundo exterior. Pero la verdad, hasta el día de hoy, permanece oculta, un enigma tan impenetrable como la propia selva. Las últimas comunicaciones enviadas por Fawcett indicaban que se sentía confiado y optimista, seguro de que estaba a punto de hacer un gran descubrimiento. Sin embargo, después de eso, silencio absoluto. No hay pistas concretas, ni señales de vida, solo vacío y duda. Las búsquedas posteriores realizadas por otros exploradores y el gobierno británico tampoco lograron encontrar ningún rastro del grupo de Fawcett. La desaparición se convirtió en leyenda, alimentando el misterio de la historia que ya rodeaba la figura del explorador. Siguen surgiendo teorías sobre la desaparición de Fawcett, incluso décadas después del suceso. Cada nueva hipótesis, cada intento de explicar lo que realmente ocurrió, no hace más que reforzar el misterio que rodea a su figura. La desaparición de Fawcett no es solo un hecho aislado, es un símbolo de la búsqueda incesante de lo desconocido, del deseo humano de explorar, descubrir y comprender lo que está fuera de nuestro alcance. Y así, mientras el misterio persiste, la historia de Percy Fawcett continúa inspirando e intrigando a quienes, como él, se sienten atraídos por la llamada de lo desconocido. La desaparición de Percy Fawcett no puso fin a la búsqueda de la ciudad perdida de Zeta. Al contrario, solo intensificó el misterio y atrajo a una nueva generación de exploradores, todos ansiosos por resolver el enigma que Fawcett había dejado atrás. Varias expediciones siguieron sus pasos, algunas impulsadas por la esperanza de encontrar la mítica ciudad, otras motivadas por el deseo de descubrir qué pasó realmente con Fawcett y sus compañeros. Cada nueva expedición traía consigo la promesa de descubrir finalmente los secretos escondidos en el vasto e implacable Amazonas. Estas expediciones posteriores, aunque valientes, enfrentaron los mismos desafíos y peligros que Fawcett había enfrentado. La selva amazónica, con su densidad impenetrable y su clima implacable, siguió protegiendo tenazmente sus secretos. Muchos de los que se aventuraron en busca del destino de Zeta Fawcett tuvieron un final trágico, víctimas de las innumerables trampas que la jungla depara a los desprevenidos. La historia de estas expediciones es, por tanto, no solo una búsqueda de un lugar mítico, sino también una historia de valentía, perseverancia y, en muchos casos, sacrificio. El legado de Fawcett, sin embargo, siguió inspirando. Sus ideas y teorías sobre la existencia de Zeta influyeron profundamente en quienes lo siguieron, y su nombre se convirtió en sinónimo de determinación inquebrantable. Incluso sin las respuestas definitivas que buscaba, Fawcett dejó tras de sí un rastro de historia curiosa, que otros siguieron con igual fervor. Con cada nuevo intento, la esperanza de que finalmente se revelara la ciudad perdida de Zeta mantuvo viva la llama de la exploración y el deseo humano de descubrir lo desconocido. El trágico final de muchos exploradores que siguieron los pasos de Fawcett no ha hecho más que reforzar el misterio que rodea a la ciudad perdida de Zeta. Para algunos, la ciudad mítica se ha convertido en sinónimo de peligro, un lugar que quizás debería permanecer oculto. Para otros, cada fracaso fue solo un incentivo más para continuar la búsqueda. Y así, el misterio de la historia continúa, atrayendo a quienes, como Fawcett, son impulsados por la curiosidad y el deseo de descubrir los secretos que la selva amazónica guarda en su corazón verde oscuro. La selva amazónica, con su vasta extensión y densa vegetación, es un verdadero laberinto mortal para quienes se atreven a adentrarse en sus profundidades. Para Percy Fawcett y tantos otros exploradores, este entorno implacable representó tanto un desafío como una promesa. La promesa de descubrimientos más allá de la imaginación, pero también el desafío de sobrevivir en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. A cada paso, la selva parecía conspirar contra quienes buscaban descubrir sus secretos, ofreciendo peligros que podían surgir en cualquier momento y desde cualquier dirección.
Los peligros naturales del bosque son numerosos e impredecibles. Enfermedades tropicales como la malaria acechan en cada gota de agua, mientras que los animales salvajes, desde jaguares hasta serpientes, siempre están al acecho. La vegetación densa y a menudo impenetrable convierte incluso la tarea más sencilla, como encontrar agua o refugio, en una lucha por la supervivencia. Para Fawcett, cada día en el bosque era una prueba de resistencia, tanto física como mental. Sabía que cualquier error podía ser fatal y que el bosque no perdonaba a los que no estaban preparados. Además de los peligros naturales, la Amazonia también presenta un desafío logístico monumental. Navegar por sus ríos serpenteantes y senderos invisibles requiere un conocimiento profundo del terreno, algo que solo los indígenas locales realmente dominan. Para los exploradores extranjeros, esta falta de familiaridad a menudo se traduce en desorientación y, eventualmente, en desastre. La dificultad de navegar por el bosque hace que cualquier avance sea lento y arduo, y cada viaje en busca de la ciudad perdida de Zeta se convierte en una batalla contra el propio entorno. La selva amazónica es, en última instancia, un severo guardián de sus secretos. Aquellos que se aventuran en él sin la preparación adecuada recuerdan rápidamente su mortalidad. Pero para Fawcett, el desafío de la jungla era un precio que estaba dispuesto a pagar por la oportunidad de descubrir Zeta. El bosque, con todos sus peligros, era parte del misterio, parte del enigma de la historia que estaba decidido a resolver. Y así, cada paso hacia la ciudad perdida era también un paso más hacia el corazón de este laberinto mortal, donde la línea entre la vida y la muerte era tan delgada como una hoja de palma. La búsqueda de la ciudad perdida de Zeta siempre ha ido acompañada de un creciente escepticismo en los círculos científicos. Si bien Percy Fawcett y otros exploradores dedicaron sus vidas a la búsqueda de Zeta, muchos académicos y eruditos vieron este esfuerzo con sospecha. La idea de una ciudad avanzada, escondida en lo profundo del Amazonas, parecía más un mito romántico que una realidad arqueológica. Para los críticos, la historia de Zeta no era más que una leyenda exagerada, alimentada por relatos antiguos y la fértil imaginación de exploradores como Fawcett. Los argumentos en contra de la existencia de Zeta fueron variados. Algunos científicos señalaron la falta de pruebas concretas. Las historias de ciudades perdidas a menudo se basaban en leyendas indígenas o relatos de exploradores que nunca pudieron confirmarse. Otros criticaron la viabilidad misma de una civilización avanzada que sobreviva en un entorno tan hostil como el Amazonas. Para estos escépticos, la búsqueda de Zeta era vista como una búsqueda del tesoro en un espejismo, un intento de encontrar algo que nunca existió realmente, una curiosidad histórica infundada. El debate entre mito y realidad alimentó aún más el enigma de la historia que rodeaba a Zeta. Por un lado, estaban quienes creían firmemente en la existencia de la ciudad y estaban dispuestos a arriesgarlo todo para encontrarla. Por otro lado, hubo quienes vieron esta búsqueda como una pérdida de tiempo y recursos, un esfuerzo que podría dirigirse mejor hacia exploraciones más realistas. La resistencia a lo fabuloso en el mundo académico creó una clara división entre exploradores y científicos, cada grupo convencido de su propia visión del misterio que era Zeta. A pesar del escepticismo, la búsqueda de Zeta nunca se abandonó por completo. Incluso entre los críticos había una admiración velada por la determinación de Fawcett y otros exploradores. La historia estuvo llena de ejemplos de teorías que, inicialmente ridiculizadas, resultaron ser ciertas. Y así, el enigma de la ciudad perdida de Zeta siguió desafiando la ciencia y la lógica, manteniendo viva la llama de la curiosidad y el deseo de demostrar que, tal vez, la realidad podría ser tan extraordinaria como el mito. A medida que continuaban las expediciones en busca de la ciudad perdida de Zeta, surgieron informes de evidencia arqueológica que alimentaron tanto la esperanza como el escepticismo en torno al misterio. Las excavaciones y estudios en el Amazonas comenzaron a revelar rastros que parecían sugerir la presencia de civilizaciones antiguas y avanzadas, algo que muchos consideraban imposible en un entorno tan hostil. Pero, ¿fueron estos descubrimientos realmente una prueba de la existencia de Zeta?
¿O simplemente coincidencias convenientemente interpretadas? El enigma de la historia se profundizaba con cada nueva pieza encontrada. Los restos enigmáticos en el Amazonas incluían estructuras de piedra, cerámica intrincada y caminos antiguos que parecían desafiar las teorías convencionales sobre los pueblos indígenas de la región. Estos hallazgos generaron una ola de entusiasmo entre los exploradores y algunos arqueólogos que vieron en ellos la confirmación de que Zeta podría ser real. Sin embargo, la ausencia de un descubrimiento definitivo, como una gran ciudad en ruinas, mantuvo vivas las dudas. Para los escépticos, estos restos podrían atribuirse a tribus locales o civilizaciones más pequeñas, sin relación con la ciudad mítica que Fawcett y otros buscaban. Los descubrimientos modernos, como imágenes de satélite y excavaciones más detalladas, han comenzado a corroborar algunas de las leyendas que rodean al Amazonas. Las formaciones geométricas en el suelo, conocidas como geoglifos, sugirieron que el bosque podría haber sido hogar de sociedades complejas en el pasado. Esta evidencia renovó el interés en la búsqueda de Zeta y planteó nuevas preguntas sobre lo que realmente se ocultaba bajo la densa vegetación del Amazonas. ¿Será que la ciudad perdida de Zeta es más real de lo que imaginábamos y simplemente espera ser descubierta? Sin embargo, incluso con las nuevas pruebas, la línea entre la realidad y la ficción siguió siendo borrosa. Cada nuevo descubrimiento arqueológico traía consigo emoción e incertidumbre. La ciudad perdida de Zeta siguió siendo un enigma de la historia, una leyenda que podía ser tanto una verdad olvidada como una ilusión persistente. Y así, la búsqueda continuó, impulsada por la esperanza de que algún día la verdadera historia detrás de Zeta finalmente emergería de las sombras del bosque. La idea de que la ciudad perdida de Zeta podría estar conectada con civilizaciones desconocidas es una de las teorías más fascinantes y controvertidas que han surgido a lo largo de las décadas. Desde que Percy Fawcett inició su búsqueda, han surgido especulaciones de que Zeta podría ser el último vestigio de una civilización avanzada que desapareció misteriosamente. Esta teoría sugiere que el Amazonas, mucho antes de que fuera el territorio salvaje que conocemos hoy, albergaba sociedades con un nivel de sofisticación que desafía nuestra comprensión de la historia tradicional. Pero ¿cuánta verdad hay en esta teoría? Los informes sobre estructuras y tecnologías perdidas encontradas en las profundidades del Amazonas han alimentado estas especulaciones. Exploradores y arqueólogos comenzaron a descubrir evidencias de que el bosque podría haber sido el hogar de una civilización antigua, con conocimientos avanzados de arquitectura, astronomía y agricultura. Estos hallazgos sugieren que Zeta no era solo una ciudad aislada, sino parte de una red más amplia de ciudades y culturas, conectadas por carreteras y ríos. La posible conexión con otras culturas antiguas, como los pueblos andinos o incluso civilizaciones de África y Asia, plantea preguntas intrigantes sobre lo que realmente sucedió en el Amazonas hace miles de años. Las teorías sobre las civilizaciones avanzadas del Amazonas desafían la narrativa establecida por la arqueología tradicional. Muchos creen que estas sociedades fueron diezmadas por catástrofes naturales o cambios climáticos drásticos, dejando solo huellas dispersas y difíciles de interpretar. Otros sugieren que estas civilizaciones pueden haberse ocultado deliberadamente del mundo exterior, tal vez debido a una amenaza externa o a su propia elección de aislamiento. Estas ideas, aunque especulativas, añaden una capa adicional de misterio a la búsqueda de la ciudad perdida de Zeta y mantienen viva la curiosidad de la historia que la rodea. La conexión con civilizaciones desconocidas convierte la búsqueda de Zeta en algo mucho más grande que una simple búsqueda del tesoro. Ella sugiere que el Amazonas puede haber sido un centro de conocimiento y cultura mucho más importante de lo que jamás imaginamos. Por tanto, la búsqueda de Zeta no se trata solo de encontrar una ciudad perdida, sino de redescubrir un capítulo entero de la historia humana que ha sido olvidado o borrado deliberadamente. Con cada nuevo descubrimiento, la posibilidad de que Zeta esté vinculado a estas civilizaciones perdidas se vuelve más real, manteniendo viva la llama de la exploración y el deseo de comprender nuestro pasado compartido. Las teorías de conspiración que rodean la ciudad perdida de Zeta añaden una capa aún más intrigante al ya fascinante misterio de la historia. Desde la desaparición de Percy Fawcett,
muchos han comenzado a especular que Zeta no era solo una ciudad perdida, sino un secreto que algunos poderes tal vez quisieran mantener oculto. Estas teorías sugieren que Zeta podría albergar secretos tan poderosos que, si se revelan, podrían alterar nuestra comprensión de la historia, la ciencia e incluso la espiritualidad. Pero ¿quién estaría interesado en ocultar la verdad sobre Zeta? ¿Y por qué? Una de las teorías más persistentes es que los gobiernos u organizaciones secretas estarían al tanto de la existencia de Zeta y harían todo lo posible para evitar que sus descubrimientos salieran a la luz. Según esta teoría, Zeta podría contener artefactos o conocimientos que desafíen las narrativas establecidas sobre los orígenes de las civilizaciones, o quizás incluso tecnologías avanzadas que podrían revolucionar el mundo. El miedo a que estos secretos caigan en manos equivocadas sería la razón por la que Zeta sigue siendo una leyenda más que una realidad histórica. La idea de un secreto guardado por los poderosos alimenta la imaginación y despierta la curiosidad por la historia. Muchos creen que si Zeta realmente existe, su descubrimiento podría exponer verdades que ciertos grupos preferirían mantener ocultas. Esto incluye no solo posibles avances tecnológicos, sino también cuestiones espirituales o místicas que podrían desafiar las creencias religiosas tradicionales. La posibilidad de que Zeta sea una clave del conocimiento antiguo y olvidado convierte la búsqueda de la ciudad perdida en una misión cargada de implicaciones mucho más allá de la arqueología. Estas teorías de conspiración, aunque a menudo descartadas por el mundo académico, siguen fascinando al público y mantienen viva la llama del misterio que rodea a Zeta. Para algunos, la dificultad misma de encontrar la ciudad es una prueba de que hay algo más en juego. Con cada nueva expedición fallida, gana fuerza la creencia de que Zeta se mantiene oculto deliberadamente. Y así, el enigma de la historia persiste, desafiándonos a cuestionar qué tan bien conocemos realmente nuestro pasado y si estamos preparados para las verdades que Zeta podría revelar. La búsqueda de la ciudad perdida de Zeta siempre ha estado a caballo entre la ciencia y la pseudociencia, un territorio turbio donde las líneas entre la realidad y la ficción a menudo son borrosas. Percy Fawcett, en su incansable búsqueda, utilizó métodos y enfoques científicos que, para muchos, rayaban en lo esotérico. Esta combinación de prácticas tradicionales y no convencionales ha generado fascinación y escepticismo, haciendo de la búsqueda de Zeta una de las historias más complejas y controvertidas de la exploración moderna. El misterio de la historia de Zeta tiene sus raíces, en gran parte, en esta tensión entre lo que podemos probar y lo que elegimos creer. Los métodos científicos utilizados por Fawcett incluyeron cartografía detallada, estudio de registros históricos y observación cuidadosa de las condiciones geográficas. Era un hombre de lógica y disciplina que creía en la importancia de los datos concretos para guiar sus expediciones. Sin embargo, su apertura al espiritismo y la creencia en leyendas indígenas lo llevaron a adoptar enfoques que muchos de sus contemporáneos consideraban fuera del alcance de la ciencia rigurosa. Esta delgada línea entre ciencia y especulación ha convertido a Fawcett en una figura a la vez admirada y controvertida. La delgada línea entre ciencia y especulación es uno de los aspectos más intrigantes de la búsqueda de Zeta. Mientras algunos vieron las creencias de Fawcett como un ejemplo de pensamiento visionario, otros las consideraron un peligroso descenso a la pseudociencia. La idea misma de Zeta fue vista por muchos como un producto más de la imaginación que de la realidad, una curiosidad de la historia que reflejaba más el deseo humano de misterio que cualquier hecho arqueológico concreto. Aún así, la determinación de Fawcett de unir estos dos mundos, el racional y el místico, mantuvo viva la llama de la búsqueda. Cuando se confunde ciencia con mito, el resultado es una narrativa rica y matizada, pero también llena de incertidumbre. La búsqueda de Zeta, vista desde esta perspectiva, no es solo la búsqueda de una ciudad perdida, sino de una verdad más profunda que se encuentra en las intersecciones entre el conocimiento y la creencia. Para Fawcett, Zeta representaba la posibilidad de que el mundo aún guardara secretos más allá de la comprensión científica, un enigma de la historia que desafiaba las convenciones y requería una mente abierta y un espíritu indomable para desentrañarlo.
Los medios de comunicación han desempeñado un papel crucial en la construcción y perpetuación de la leyenda de la ciudad perdida de Zeta. Desde los primeros informes sobre las expediciones de Percy Fawcett, periódicos y revistas de todo el mundo han capturado la imaginación del público con historias llenas de misterio y aventuras. Para Fawcett, la cobertura mediática fue un arma de doble filo. Si bien atrajo apoyo e interés por su causa, también alimentó el escepticismo y la especulación en torno a sus teorías. La leyenda de Zeta, impulsada por los medios, se convirtió rápidamente en un enigma de la historia que trascendió las fronteras del tiempo y el espacio. Los periódicos informaron de las expediciones de Fawcett con una mezcla de fascinación y sensacionalismo. Cada nuevo movimiento del explorador fue seguido de cerca, y los titulares capturaron el espíritu de la época. Una era obsesionada con el descubrimiento y la posibilidad de encontrar civilizaciones antiguas en tierras inexploradas. Los medios de comunicación convirtieron a Fawcett en un héroe romántico, un símbolo de coraje y determinación, incluso cuando los resultados de sus expediciones eran inciertos. Sin embargo, esta exposición también trajo consigo críticas y sospechas, ya que el público y los científicos cuestionaron la veracidad de las leyendas que perseguía Fawcett. El sensacionalismo de la leyenda de Zeta por parte de los medios creó una narrativa que, en muchos sentidos, superó la realidad misma. Los relatos de ciudades doradas y ruinas cubiertas de maleza eran tan cautivadores que a menudo eclipsaban los peligros y desafíos reales que enfrentaron Fawcett y su equipo. El impacto cultural de estas historias fue profundo e inspiró libros, películas y una multitud de otras producciones artísticas. La leyenda de Zeta se convirtió así no solo en un misterio arqueológico, sino en un icono cultural, una curiosidad histórica que seguiría fascinando a generaciones. El impacto cultural de las historias publicadas es innegable. Los medios ayudaron a solidificar la imagen de Zeta como el último gran misterio de la exploración moderna, y de Fawcett como el último de los grandes aventureros. Incluso décadas después de su desaparición, la leyenda de la ciudad perdida de Zeta sigue inspirando nuevas expediciones, teorías y debates. Los medios de comunicación, al dar forma y amplificar esta historia, se aseguraron de que Zeta permaneciera vivo en el imaginario colectivo, un enigma de la historia que aún espera ser desvelado por completo. La mente de un explorador es un territorio tan vasto y complejo como las tierras inexploradas que busca explorar. Percy Fawcett, con su inquebrantable determinación y obsesión por la ciudad perdida de Zeta, ejemplifica perfectamente la psicología que motiva a quienes se aventuran hacia lo desconocido. Para Fawcett, la búsqueda de Zeta no era solo una cuestión de curiosidad histórica, fue una misión profundamente personal, casi espiritual. Estaba convencido de que su destino estaba entrelazado con el destino de la ciudad mítica que buscaba, y esta convicción moldeó cada decisión que tomó a lo largo de su vida. El perfil psicológico de Percy Fawcett revela a un hombre impulsado por una mezcla de lógica y pasión, de racionalidad y fe. Era un cartógrafo y geógrafo muy respetado, pero también un soñador, alguien que creía que había más en el mundo de lo que la ciencia convencional podía explicar. Esta dualidad en su personalidad lo llevó a adoptar enfoques poco ortodoxos en su búsqueda, combinando métodos científicos rigurosos con una apertura al espiritismo y las leyendas indígenas. Para Fawcett, la línea entre lo posible y lo imposible era muy fina, y estaba dispuesto a cruzarla repetidamente a lo largo de su viaje. La obsesión de Fawcett por la ciudad perdida de Zeta también ilustra los peligros de buscar lo desconocido. Para él, esta búsqueda se convirtió en todo, su razón de vivir, su misión última. Pero esta obsesión tuvo un alto costo, lo alejó de su familia y lo llevó a riesgos cada vez mayores. Fawcett estaba dispuesto a sacrificarlo todo, incluso su propia vida, por la oportunidad de desentrañar el enigma de la historia que tanto lo fascinaba. Su mentalidad de explorador lo impulsó, pero también lo aisló, provocando que se distanciara de aquellos que no compartían su visión. La mentalidad del explorador, entre la lógica y la pasión, es lo que define a figuras como Fawcett. Son los pioneros, los que se niegan a aceptar los límites impuestos por la sociedad y la ciencia y que están dispuestos a afrontar lo desconocido en busca de verdades ocultas. Fawcett no encontró a Zeta,
pero su búsqueda continúa inspirándonos y desafiándonos a reconsiderar los límites de lo que es posible. Nos recuerda que a veces el mayor enigma de la historia no es lo que se esconde en la selva, sino lo que reside en el corazón de quienes se atreven a buscar. Entre los muchos misterios que rodean la búsqueda de Percy Fawcett de la ciudad perdida de Zeta, el enigma de los manuscritos perdidos ocupa un lugar especial. Estos documentos, que supuestamente contenían información crucial sobre la ubicación de Zeta y las experiencias de Fawcett durante sus expediciones, desaparecieron junto con el explorador. Para aquellos que siguen intrigados por la historia de Zeta, la recuperación de estos manuscritos podría ofrecer las respuestas definitivas que durante tanto tiempo han eludido a los investigadores. ¿Pero qué contenían exactamente estos escritos? ¿Y por qué nunca fueron encontrados? Se dice que los manuscritos que desaparecieron con Fawcett eran un compendio de sus notas, mapas y reflexiones personales sobre la búsqueda de Zeta. Estos documentos podrían haber revelado detalles preciosos sobre las pistas que siguió Fawcett, los desafíos que enfrentó y los descubrimientos que hizo a lo largo del camino. Más que simples registros, estos manuscritos fueron la clave para comprender la mente de Fawcett y la lógica detrás de sus expediciones. Sin embargo, con la desaparición de Fawcett y sus compañeros, estos documentos también se perdieron en las profundidades del Amazonas, dejando tras de sí un vacío que alimenta el misterio de la historia. ¿Qué podrían revelar estos manuscritos? Esta pregunta ha perseguido a exploradores e historiadores durante décadas. Algunos creen que los documentos contenían pruebas concretas de la existencia de Zeta, mientras que otros especulan que podrían arrojar luz sobre los motivos de la desaparición de Fawcett. Los intentos de recuperar estos manuscritos, ya sea mediante nuevas expediciones o investigaciones en archivos históricos, hasta ahora no han tenido éxito. Lo que sabemos sobre ellos es solo lo que nos han transmitido quienes conocieron a Fawcett y siguieron sus expediciones, lo que aumenta aún más el aura de misterio que rodea a estos escritos. Los intentos de recuperar los documentos continúan, motivados por el deseo de desentrañar uno de los mayores enigmas de la historia de la exploración. Cada nueva búsqueda, cada nueva teoría sobre el paradero de los manuscritos, mantiene viva la llama de la curiosidad y el deseo de respuestas. Si alguna vez se encuentran estos manuscritos, no solo podrían resolver el misterio de Zeta, sino que también arrojarían nueva luz sobre la mente y las motivaciones de uno de los más grandes exploradores de todos los tiempos. Hasta entonces, el enigma de los manuscritos perdidos sigue siendo uno de los capítulos más intrigantes de la saga de Percy Fawcett. La leyenda de la ciudad perdida de Zeta no se limitó a las páginas de relatos históricos y expediciones fallidas. Se ha infiltrado profundamente en la cultura popular, convirtiéndose en un ícono perdurable que continúa inspirando libros, películas y otras formas de arte. Desde la época de Percy Fawcett, la idea de una ciudad mítica escondida en lo profundo del Amazonas ha capturado la imaginación del público, alimentando una fascinación que trasciende generaciones. Zeta, con su misterio y sus promesas de grandes descubrimientos, se convirtió en una curiosidad histórica que se convirtió en un fenómeno cultural. En la literatura y el cine, se aparece a menudo como el destino final de exploradores valientes y aventureros, figuras que reflejan la propia determinación de Fawcett. Obras como El mundo perdido de Arthur Conan Doyle y Indiana Jones de Steven Spielberg se inspiraron claramente en estas historias de exploración y descubrimiento. Estas narrativas, aunque ficticias, han ayudado a solidificar la imagen de Zeta como el último gran enigma de la historia, un lugar donde aún reina lo desconocido y donde la línea entre realidad y mito se difumina. La cultura popular ha convertido a Zeta en un símbolo de aventura y misterio que continúa resonando entre el público moderno. La fascinación duradera por los medios modernos refleja la persistencia del deseo humano de descubrir lo que hay más allá del horizonte. En un mundo donde la mayoría de los lugares han sido cartografiados y explorados, la idea de que todavía pueda haber una ciudad perdida, llena de secretos, es increíblemente atractiva. Películas, series y libros continúan revisitando esta leyenda, agregando cada vez nuevas capas de complejidad e intriga. Zeta se convirtió en un arquetipo que representa no solo la búsqueda de riquezas y gloria, sino también el viaje interior en busca del conocimiento y el autodescubrimiento. A medida que la cultura popular moldeó la percepción de Zeta,
también ayudó a mantener viva la chispa de la curiosidad. Para muchos, Zeta no es solo una ciudad perdida, sino un símbolo de todo lo que aún está por descubrir, de todas las historias que aún esperan ser contadas. A través de la lente de la ficción, Zeta continúa siendo explorada, reinterpretada y redescubierta, asegurando que el enigma de la historia que representa nunca se olvide por completo. Y así, la leyenda de Zeta sigue viva, no solo en los corazones de los exploradores, sino en las mentes de todos aquellos que buscan lo desconocido. Las expediciones en busca de la ciudad perdida de Zeta, aunque impulsadas por el deseo de descubrimiento, también tuvieron un impacto significativo en el medio ambiente amazónico. Percy Fawcett y otros exploradores que siguieron sus pasos a menudo tuvieron que afrontar zonas inexploradas, abriéndose paso a través de densos bosques y cruzando ríos salvajes. Estas actividades, por muy nobles que fueran sus intenciones, trajeron consigo consecuencias ecológicas que no pueden ignorarse. La búsqueda de Zeta ha resultado, en muchos casos, en la alteración de ecosistemas delicados y la perturbación de hábitats naturales. Las consecuencias ambientales de la búsqueda de la ciudad perdida de Zeta son un reflejo de la tensión entre la exploración humana y la preservación de la naturaleza. Para acceder a zonas remotas, muchas expediciones necesitaban talar árboles, construir campamentos e incluso cambiar el curso de los ríos para facilitar la navegación. Estas intervenciones, por pequeñas que parecieron en ese momento, contribuyeron a cambios duraderos en el entorno local. Además, la presencia de exploradores trajo consigo la introducción de enfermedades y la interrupción de las rutinas de las comunidades indígenas que habitaban estas regiones. La alteración del ecosistema amazónico por las expediciones de Fawcett y otros exploradores es un capítulo oscuro en la historia de la búsqueda de Zeta. Si bien los exploradores se concentraron en encontrar la ciudad perdida, a menudo no se dieron cuenta del impacto de sus acciones en el entorno circundante. La destrucción de hábitats, la introducción de especies invasoras y la contaminación de cursos de agua son solo algunas de las huellas que dejan estas expediciones. Estos efectos ecológicos ponen de relieve la necesidad de un equilibrio entre la curiosidad de la historia y la responsabilidad medioambiental, algo que quizás no se entendió del todo en su momento. La responsabilidad de los exploradores hacia la naturaleza es una lección que emerge claramente al reflexionar sobre las expediciones en busca de Zeta. Hoy, con una comprensión más profunda de la importancia de la preservación ambiental, podemos mirar estas historias con ojo crítico y aprender de los errores del pasado. La Amazonía, con su vasta biodiversidad, es un recurso invaluable que debe protegerse. Y así, la búsqueda de Zeta nos recuerda que al explorar lo desconocido, siempre debemos considerar el impacto de nuestras acciones en el mundo natural, asegurándonos de que nuestra curiosidad no destruya lo que buscamos comprender. La idea de que la ciudad perdida de Zeta pueda estar envuelta en una antigua maldición es una de las teorías más intrigantes que rodean este misterio. Desde la desaparición de Percy Fawcett, muchos han comenzado a especular que Zeta no era solo una ciudad perdida, sino un lugar que llevaba consigo un secreto mortal, protegido por fuerzas más allá de la comprensión humana. Los informes de muertes misteriosas, desapariciones inexplicables y acontecimientos trágicos relacionados con la búsqueda de Zeta alimentaron esta creencia, convirtiendo a la ciudad en un símbolo tanto de peligro como de fascinación. Los informes de muertes y desapariciones misteriosas asociadas con la búsqueda de Zeta son numerosos y, en muchos casos, inquietantemente similares. Los exploradores que siguieron los pasos de Fawcett a menudo tuvieron un final trágico, ya sea por enfermedades desconocidas, ataques de tribus locales o simplemente desapareciendo sin dejar rastro. Estos hechos llevaron a muchos a creer que Zeta no era solo una ciudad, sino un lugar maldito donde quienes se atrevían a entrar eran castigados por su audacia. Para estos creyentes, la maldición de Zeta fue a la vez una advertencia y una protección, asegurando que los secretos de la ciudad permanecieran ocultos. La posibilidad de que una antigua maldición proteja la ciudad perdida de Zeta no es infrecuente en las leyendas de civilizaciones perdidas.
Muchos lugares alrededor del mundo cuentan historias similares, donde las riquezas y los conocimientos antiguos están custodiados por maldiciones que mantienen alejados a los curiosos. En el caso de Zeta, esta idea se ve intensificada por el aislamiento de la ciudad en la densa selva amazónica, un lugar que ya es peligroso por naturaleza. La combinación de la jungla implacable y la creencia en fuerzas sobrenaturales crea una narrativa poderosa, donde Zeta es visto no solo como un tesoro por descubrir, sino también como un peligro que debe evitarse. La ciudad perdida de Zeta, ¿un lugar prohibido? Esta es la pregunta que muchos se hacen al considerar la historia de Fawcett y quienes vinieron después de él. La creencia en la maldición convierte la búsqueda de Zeta en un viaje lleno de riesgos desconocidos, donde el precio del descubrimiento puede ser la vida misma. Este misterio de la historia, cargado de miedo y fascinación, sigue atrayendo a quienes se sienten obligados a descubrir la verdad, incluso si eso significa enfrentarse a lo que está más allá de la comprensión humana. Y así, la leyenda de Zeta permanece, un enigma mortal que aún desafía y aterroriza. Con el avance de la tecnología a lo largo de las décadas, la búsqueda de la ciudad perdida de Zeta comenzó a depender de herramientas y métodos que Percy Fawcett nunca podría haber imaginado. Si en el pasado la exploración del Amazonas dependía exclusivamente del coraje y la resistencia física, hoy la tecnología moderna ofrece nuevas formas de cartografiar, explorar e incluso visualizar regiones que antes eran inaccesibles. Estos avances han abierto nuevas posibilidades para la arqueología, trayendo la esperanza de que, finalmente, el enigma de la historia que es Zeta pueda resolverse. Una de las innovaciones más significativas en la exploración del Amazonas es el uso de imágenes satelitales y tecnología LIDAR, que permite cartografiar el terreno con una precisión sin precedentes, incluso bajo una densa cubierta forestal. Con estos métodos, arqueólogos y exploradores han podido identificar estructuras y formaciones geométricas que sugieren la presencia de civilizaciones antiguas. La tecnología LIDAR, en particular, ha revelado rastros de ciudades y carreteras que habían estado ocultas durante siglos, lo que alimenta aún más la expectativa de que Zeta se encuentre entre estos hallazgos. Estos descubrimientos modernos arrojan nueva luz sobre el misterio, sugiriendo que la ciudad puede estar más cerca que nunca de ser encontrada. Además de las tecnologías cartográficas, se han utilizado drones equipados con cámaras de alta resolución para explorar zonas inaccesibles a pie. Estos drones pueden cubrir grandes extensiones de terreno en poco tiempo, capturando imágenes detalladas que pueden analizarse para identificar posibles lugares de interés. El uso de satélites y drones en la búsqueda de Zeta no solo hizo que la exploración fuera más eficiente, sino también más segura, reduciendo los riesgos que enfrentaban los exploradores al adentrarse en el bosque. Ahora es posible tener una vista panorámica de la selva, lo que permite a los investigadores planificar sus expediciones con mucha más precisión y menos exposición al peligro. Los recientes descubrimientos gracias a la innovación tecnológica han renovado la esperanza de que el misterio de la historia que rodea a Zeta finalmente pueda resolverse. Si bien Fawcett y otros pioneros se basaron en mapas rudimentarios y relatos nativos, hoy las herramientas disponibles permiten una exploración mucho más detallada y sistemática. Cada nuevo descubrimiento, cada nueva pista revelada por la tecnología, nos acerca un poco más a la verdad. Y así, el sueño de encontrar la ciudad perdida de Zeta sigue vivo, ahora reforzado por la creencia de que la ciencia y la tecnología, trabajando juntas, finalmente pueden sacar a la luz uno de los mayores secretos de la historia. La búsqueda de la ciudad perdida de Zeta siempre ha estado envuelta en un manto de misticismo, donde la religión y las creencias espirituales han jugado un papel clave. Para muchos, Zeta no era solo una ciudad física, sino un lugar sagrado, cargado de significados espirituales y religiosos. Las creencias religiosas de los pueblos indígenas del Amazonas, por ejemplo, asociaban a menudo a Zeta con un espacio de gran poder, habitado por espíritus o dioses antiguos. Estos elementos místicos agregaron una capa de complejidad a la búsqueda de Zeta, convirtiéndola en un viaje no solo de descubrimiento arqueológico, sino también de revelación espiritual.
Las creencias religiosas de los pueblos indígenas que habitan el Amazonas son profundas y complejas, y a menudo ven el bosque como un ser vivo, y cada árbol, río y montaña tiene un significado espiritual. En este contexto, Zeta podría verse como el corazón sagrado del bosque, un lugar donde lo divino y lo terrenal se encuentran. Exploradores como Percy Fawcett, que respetaban estas tradiciones, entendieron que la búsqueda de Zeta no era solo una cuestión de seguir mapas y encontrar ruinas, sino de sintonizarnos con el espíritu del bosque y respetar a sus guardianes espirituales. La interpretación espiritual de la ciudad perdida de Zeta también influyó en la forma en que Fawcett llevó a cabo sus expediciones. No veía a Zeta solo como un tesoro arqueológico, sino como un lugar que podía ofrecer respuestas a preguntas más profundas sobre la humanidad y el universo. Para Fawcett, Zeta era el símbolo de una civilización que había alcanzado un nivel de comprensión espiritual y cósmica mucho más allá de lo que conocemos. Esta perspectiva lo llevó a abordar la búsqueda con reverencia y cuidado, tratando siempre de respetar los signos y creencias de la población local. El conflicto entre fe y razón en la exploración de Zeta es un tema recurrente que impregna la historia de la ciudad perdida. Si bien muchos científicos vieron la búsqueda como una misión puramente racional y empírica, otros, como Fawcett, creían que la ciencia y la espiritualidad no eran mutuamente excluyentes. Zeta representaba la posibilidad de una fusión entre estos dos mundos, un lugar donde el conocimiento científico y la sabiduría espiritual podrían coexistir y complementarse. Y así, la búsqueda de Zeta se convirtió no solo en un viaje físico, sino en una búsqueda de la verdad, donde la religión y el misticismo desempeñan papeles esenciales para desvelar el gran misterio de la historia. Con el paso de los años, la exploración del Amazonas se ha vuelto cada vez más sofisticada y el futuro promete aún más avances. La búsqueda de la ciudad perdida de Zeta, que comenzó como una aventura impulsada por la curiosidad y la determinación, ahora se beneficia de tecnologías avanzadas y una comprensión más profunda del entorno. Sin embargo, a pesar de todos los avances, la selva amazónica sigue siendo un gran misterio, con regiones que aún no han sido exploradas ni comprendidas por completo. Por lo tanto, el futuro de la exploración amazónica está lleno de promesas y desafíos, con la posibilidad de nuevos descubrimientos que finalmente podrían revelar los secretos que el bosque ha guardado durante milenios. Lo que queda por descubrir en el Amazonas es una cuestión que intriga tanto a exploradores como a científicos. Además de la posible existencia de Zeta, se cree que el bosque puede albergar otras ciudades perdidas, civilizaciones antiguas y secretos que desafían nuestra comprensión actual de la historia. La búsqueda de estos descubrimientos requiere no solo valentía, sino también el uso de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y la robótica, que pueden permitir la exploración de áreas que antes eran inaccesibles. La esperanza es que estas nuevas herramientas finalmente puedan desbloquear el enigma de la historia que es el Amazonas, revelando una gran cantidad de conocimientos que aún se esconden bajo la densa cubierta forestal. Las próximas generaciones de exploradores tendrán que afrontar una serie de desafíos únicos. Preservar el medio ambiente será una prioridad a medida que la Amazonía enfrenta amenazas cada vez mayores debido a la deforestación y el cambio climático. Los exploradores del futuro deberán equilibrar la curiosidad de la historia con la responsabilidad de proteger uno de los ecosistemas más preciados del mundo. Además, la cooperación con las comunidades indígenas, que tienen un conocimiento profundo del bosque, será crucial para garantizar que las exploraciones se realicen de manera ética y respetuosa. Por tanto, el futuro de la exploración amazónica dependerá de un esfuerzo conjunto para preservar y descubrir. ¿Se revelará la verdad sobre Zeta? Esa es la pregunta que sigue inspirando a exploradores y científicos. Si bien la búsqueda de la ciudad perdida de Zeta comenzó como una misión solitaria, hoy representa un viaje colectivo que involucra a la humanidad en su conjunto. Explorar el Amazonas no se trata solo de encontrar una ciudad perdida, sino de comprender y proteger uno de los mayores tesoros naturales del planeta. A medida que avanzamos, la esperanza es que podamos encontrar las respuestas que buscamos, preservando al mismo tiempo el misterio que hace que el Amazonas sea tan único y fascinante.
Entre los muchos enigmas que encierra el Amazonas, los geoglifos son quizás uno de los más fascinantes y menos comprendidos. Estas formas geométricas, excavadas en el suelo y visibles solo desde grandes alturas, desafían las explicaciones convencionales sobre la historia de las civilizaciones que habitaron la región. Descubiertos por casualidad, a menudo durante la deforestación, estos geoglifos plantean una serie de preguntas. ¿Quién los creó? ¿Cuál era su propósito? ¿Y cómo pudieron hacerlo en un entorno tan hostil? El misterio de la historia de estos geoglifos es un enigma que sigue intrigando a arqueólogos e investigadores. Las misteriosas formas de la Tierra van desde círculos hasta cuadrados y líneas rectas que se extienden a lo largo de cientos de metros. Los estudios sugieren que estos geoglifos pueden haber sido utilizados para rituales religiosos, marcadores territoriales o incluso como calendarios astronómicos. Sin embargo, la falta de pruebas concretas sobre quién los construyó y por qué se hicieron deja mucho margen para la especulación. Algunos investigadores creen que estos geoglifos pueden ser pistas dejadas por una civilización avanzada que habitó el Amazonas mucho antes de la llegada de los europeos. Una cultura que poseía impresionantes conocimientos técnicos y espirituales. La conexión con civilizaciones antiguas es una teoría que está ganando terreno a medida que se descubren más geoglifos. La precisión geométrica y la escala de estas construcciones sugieren que sus creadores tenían un conocimiento sofisticado de la ingeniería y las matemáticas. Algunos estudiosos especulan que los geoglifos pueden estar vinculados a otras culturas antiguas de América del Sur, como los incas, o incluso civilizaciones más antiguas cuyas historias se han perdido en el tiempo. Estos patrones geométricos pueden ser las claves para comprender cómo estas culturas veían el mundo y cómo interactuaban con la naturaleza que las rodeaba. ¿Podrían estos geoglifos ser pistas sobre la ciudad perdida de Zeta? Esta es una de las preguntas más intrigantes que rodean a estos misteriosos artefactos. Si los geoglifos son realmente parte de una red más grande de edificios, podrían señalar la ubicación de ciudades o templos ocultos, tal vez incluso Zeta. La posibilidad de que estos patrones geométricos sean más que simples decoraciones rituales, sino más bien marcadores que guían el camino hacia un tesoro arqueológico mayor, mantiene viva la curiosidad de la historia. Por lo tanto, los geoglifos del Amazonas siguen siendo un enigma que nos desafía a descifrar su verdadero propósito y significado. A lo largo de los años, la búsqueda de la ciudad perdida de Zeta ha atraído no solo a exploradores y científicos, sino también la atención de gobiernos y autoridades. La intervención gubernamental en las expediciones para encontrar Zeta abarcó desde apoyo logístico hasta intentos de control y regulación, creando una dinámica compleja entre el deseo de exploración y las agendas políticas y económicas. Para muchos, la participación de los gobiernos en la búsqueda de Zeta fue a la vez una bendición y una maldición, ya que aportó recursos y estructura, pero también impuso restricciones que limitaron el alcance de las exploraciones. El papel de los gobiernos en las expediciones es un aspecto crucial del enigma de la historia que rodea a Zeta. El papel de los gobiernos en las expediciones varió de un país a otro. Algunos ofrecieron un apoyo considerable, mientras que otros fueron más cautelosos. En el caso del gobierno británico, por ejemplo, hubo un interés inicial en apoyar las expediciones de Percy Fawcett, sobre todo por el prestigio que aportaría al imperio un descubrimiento de tal magnitud. Sin embargo, con el tiempo, la falta de resultados concretos y el creciente escepticismo en torno a la existencia de Zeta llevaron a una disminución del entusiasmo oficial. Otras naciones, como Brasil, estaban interesadas en controlar las expediciones a su territorio, tanto para proteger sus recursos naturales como para garantizar que cualquier descubrimiento beneficiara a la nación. Los obstáculos creados por las autoridades a menudo complicaban las expediciones, agregando capas de burocracia y desafíos logísticos que los exploradores no estaban preparados para enfrentar. Las licencias de exploración, las restricciones territoriales y la necesidad de cooperación con las fuerzas armadas locales fueron solo algunos de los muchos desafíos que quienes buscaban Zeta debían superar. Además, la participación de los gobiernos a menudo significaba que las expediciones estaban sujetas a presiones políticas y económicas,
que no siempre estaban alineadas con los objetivos científicos o exploratorios de los líderes de la expedición. Este control gubernamental, aunque necesario en muchos casos, también limitó la libertad de los exploradores. A lo largo de los años también han surgido teorías sobre la participación secreta del gobierno en la búsqueda de Zeta. Algunos especulan que ciertos gobiernos podrían estar interesados en ocultar el descubrimiento de Zeta, tal vez por temor a que los secretos de la ciudad, ya sean tecnológicos, arqueológicos o espirituales, puedan desestabilizar el status quo global. Estas teorías de conspiración, aunque difíciles de probar, alimentan el misterio que rodea a Zeta y sugieren que el enigma de la historia de la ciudad perdida puede ser mucho más complejo de lo que creemos. La intervención gubernamental, ya sea pública o encubierta, añade una capa de intriga a la ya fascinante búsqueda de Zeta. Las expediciones en busca de la ciudad perdida de Zeta no solo han capturado la imaginación del público, sino que también han provocado un acalorado debate dentro de la comunidad científica. La idea de una ciudad perdida en lo profundo del Amazonas desafió las teorías establecidas sobre las capacidades de las civilizaciones indígenas y la geografía de la propia región. Percy Fawcett, con su inquebrantable convicción, obligó a muchos científicos a reconsiderar sus opiniones sobre lo que era posible encontrar en la vasta selva amazónica. El impacto de estas expediciones fue profundo, tanto en términos de descubrimientos como en la forma en que la ciencia comenzó a abordar los misterios de la historia. Las expediciones cambiaron la arqueología al introducir nuevas perspectivas sobre el potencial de las civilizaciones precolombinas en América del Sur. Antes de las exploraciones de Fawcett y otros que lo siguieron, la idea predominante era que el Amazonas no podía sustentar sociedades complejas debido a su entorno inhóspito. Sin embargo, la evidencia sugerida por Fawcett y los descubrimientos arqueológicos posteriores comenzaron a pintar un panorama diferente, en el que el Amazonas podría haber sido el hogar de sociedades altamente organizadas y tecnológicamente avanzadas. Esto llevó a una reevaluación de las teorías científicas, allanando el camino para nuevas investigaciones y debates. La reevaluación de las teorías sobre la Amazonía ha sacado a la luz la importancia de considerar otras formas de conocimiento, además de la ciencia tradicional occidental. La sabiduría indígena, con su profundo conocimiento del ecosistema amazónico, comenzó a ser valorada más seriamente y los arqueólogos comenzaron a trabajar más estrechamente con las comunidades locales. Este cambio de paradigma en arqueología no solo ha ampliado el alcance de la investigación, sino que también ha creado un enfoque más holístico e inclusivo para el estudio de las civilizaciones antiguas. Por lo tanto, el impacto de las expediciones de Fawcett fue más allá de sus propios descubrimientos e influyó en el campo de la ciencia de manera más amplia. Las lecciones aprendidas de la búsqueda de Zeta siguen resonando en la comunidad científica. La historia de Fawcett sirve como recordatorio de que no importa cuánto avance la ciencia, todavía hay muchas cosas que no entendemos sobre nuestro mundo. Explorar el Amazonas y buscar Zeta no se trata solo de encontrar ruinas antiguas, se trata de ampliar los límites del conocimiento humano y cuestionar lo que consideramos verdad. El impacto de estas expediciones en la ciencia es, en última instancia, un testimonio de la capacidad de la curiosidad y la determinación para transformar nuestra comprensión de la historia y el mundo que nos rodea. La búsqueda de la ciudad perdida de Zeta, a lo largo de décadas, no solo ha alimentado el deseo de descubrimientos arqueológicos, sino que también ha provocado una profunda reflexión sobre el impacto humano en la Amazonía. A medida que más y más expediciones se aventuraban en la selva en busca de Zeta, se hizo evidente que el bosque no era solo un escenario exótico para explorar, sino un ecosistema delicado y vital que requería protección. Este entendimiento marcó el comienzo de un despertar de la conciencia ecológica, que comenzó a influir tanto en los exploradores como en la comunidad científica. La historia de Zeta, por tanto, está entrelazada con la creciente preocupación por la preservación del medio ambiente. La importancia de preservar el Amazonas se ha vuelto cada vez más clara a medida que los daños causados por las expediciones y la deforestación se hacen visibles. El impacto ambiental de la búsqueda de Zeta, como la tala de árboles, la alteración de los hábitats y la contaminación de los ríos,
sirvieron de advertencia sobre la necesidad de prácticas más sostenibles. La Amazonía, a menudo llamada los pulmones del mundo, desempeña un papel crucial en la regulación del clima global y el mantenimiento de la biodiversidad. Reconocer este hecho ha llevado a un esfuerzo creciente para proteger el bosque y garantizar que las generaciones futuras puedan continuar estudiando y maravillándose de sus misterios. Las lecciones ambientales de la búsqueda de Zeta no se limitan a la preservación de los bosques, sino también a cómo vemos el papel de la humanidad en la naturaleza. La exploración desenfrenada y el deseo de conquista a menudo ciegan a las personas ante las consecuencias de sus acciones. Despertar la conciencia ecológica significa comprender que la búsqueda de conocimiento y exploración debe equilibrarse con el respeto al medio ambiente. Las expediciones de Fawcett y las siguientes nos recuerdan que al intentar descubrir los secretos de la historia, también debemos ser guardianes del planeta que nos proporciona esos secretos. Así como las expediciones impactaron las opiniones sobre el medio ambiente, también influyeron en la forma en que se llevaron a cabo futuras exploraciones. Hoy en día, la responsabilidad ecológica es una consideración fundamental en cualquier proyecto de exploración o investigación en la Amazonia. El legado de la búsqueda de Zeta incluye no solo el deseo de encontrar una ciudad perdida, sino también la conciencia de que la verdadera riqueza del Amazonas reside en su preservación. El despertar de la conciencia ecológica es, por tanto, una de las mayores aportaciones en la historia de Zeta, enseñándonos a valorar y proteger lo que tenemos mientras buscamos comprender lo que se ha perdido. La legitimidad de las leyendas que rodean la ciudad perdida de Zeta es un tema que ha fascinado a historiadores, arqueólogos y aventureros a lo largo de décadas. Lo que comenzó como una serie de rumores y mitos transmitidos por indígenas amazónicos y exploradores europeos se convirtió en uno de los mayores enigmas de la historia. Pero, ¿qué tan ciertas pueden ser estas leyendas? Esta pregunta se ha vuelto central en la búsqueda de Zeta, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si la ciudad perdida es una realidad histórica o una creación de la imaginación humana, alimentada por el deseo de descubrimiento y misterio. ¿Qué tan ciertas pueden ser las leyendas? Esta es la pregunta que impregna cada expedición, cada nuevo informe y cada nuevo descubrimiento relacionado con Zeta. La historia está llena de ejemplos de mitos que, después de siglos de escepticismo, se ha demostrado que están basados en hechos. La ciudad de Troya, por ejemplo, era considerada una leyenda hasta que las excavaciones revelaron su existencia. Es posible que Zeta siga el mismo camino, una historia que comenzó como un mito, pero que contiene verdades ocultas esperando ser desenterradas. Esta posibilidad mantiene viva la llama de la curiosidad y la exploración, motivando a las nuevas generaciones a continuar la búsqueda. La historia detrás del mito de Zeta es compleja y llena de matices. Las leyendas indígenas, que hablan de ciudades doradas y civilizaciones avanzadas, a menudo fueron interpretadas por los exploradores europeos a través de sus propias perspectivas culturales, creando una narrativa que mezclaba fantasía y realidad. A medida que se difundieron los informes, la ciudad perdida adoptó diversas formas, cada una de las cuales reflejaba las esperanzas y los temores de quienes la buscaban. Sin embargo, detrás de cada leyenda hay un núcleo de verdad, y es este núcleo el que los exploradores modernos continúan buscando, con la esperanza de finalmente desbloquear el enigma. C. ¿Leyenda o realidad? Esta es la última pregunta, la pregunta que aún no tiene una respuesta definitiva. Es posible que la legitimidad de las leyendas que rodean a Zeta nunca se demuestre o refute por completo, y tal vez esto sea parte del atractivo perdurable de la ciudad perdida. Mientras haya gente dispuesta a explorar, investigar y cuestionar, la historia de Zeta seguirá evolucionando y seguirá siendo un misterio que desafía la lógica y la razón. Y así, la leyenda de Zeta sigue viva, no solo como la historia de una ciudad perdida, sino como un símbolo del deseo humano de descubrir lo que hay más allá de lo conocido. El legado de la ciudad perdida de Zeta trasciende los límites de la historia y la arqueología, tocando aspectos profundos de la condición humana, como el deseo de descubrimiento, la curiosidad insaciable y la búsqueda de significados más allá de lo visible.
La historia de Percy Fawcett y su búsqueda de Zeta se convirtió en algo más que una simple aventura. Es una poderosa metáfora del viaje interminable del hombre hacia lo desconocido. Zeta, con todos sus misterios y leyendas, simboliza el enigma de la historia que cada generación intenta resolver sabiendo que, en el fondo, el verdadero valor reside en la búsqueda misma. El impacto duradero de la búsqueda de Zeta es evidente en cómo continúa inspirando tanto a los exploradores como al público en general. La idea de que todavía hay secretos ocultos en el mundo, esperando a ser descubiertos, es una poderosa fuerza motivadora. Las historias de Zeta nos recuerdan que no importa qué tan lejos avance el mundo moderno, siempre habrá algo más allá del horizonte, algo que desafía la comprensión y exige coraje para explorar. Puede que Fawcett no haya encontrado a Zeta, pero su determinación y espíritu de aventura dejaron un legado que sigue resonando. Lo que nos enseñó esta historia va más allá de la arqueología o la geografía. Se trata de comprender la complejidad del mundo y la importancia de mirar más allá de lo obvio. Zeta representa no solo una ciudad perdida, sino también la búsqueda del conocimiento, el deseo de cuestionar y la necesidad de soñar. Cada fragmento de la historia de Zeta, desde los relatos más antiguos hasta las expediciones modernas, contribuye a un mosaico de comprensión que continúa expandiéndose. Y es esta expansión, esta búsqueda constante de respuestas, lo que define el legado de Zeta. La importancia de la perseverancia y el respeto por lo desconocido son las últimas lecciones que podemos aprender de la historia de Zeta. La ciudad perdida puede encontrarse o no, pero lo que realmente importa es el camino recorrido, los descubrimientos que se hagan en el camino y el respeto por lo desconocido, el misterio que aún permanece. Zeta nos enseña que a veces el mayor tesoro no es lo que encontramos al final, sino lo que aprendemos en el camino. Y así, el legado de Zeta sigue vivo, no solo en las leyendas e historias, sino en la inspiración que continúa ofreciendo a aquellos que todavía se atreven a soñar y explorar. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.